Lo que mucha gente no hace y por eso vive en ese infierno, vive en esa tristeza, en esa ansiedad, es porque no ponen a Dios primero, no lo dejan entrar en su vida. Y cuando me refiero a vida, es absolutamente todo. Tu negocio, tu trabajo, tus parejas, tus relaciones, absolutamente todo. Si Dios no está ahí, vas a estar en un infierno. Hace unos años, bueno, por no decir menos de un año, me encontraba muy desconectada de mí, de mi misión, no sabía qué hacer. Había experimentado muchas sumas de dinero, tenía un negocio espectacular, pero no me sentía llena, me sentía vacía. Tenía ansiedad, me preocupaba mucho por las ventas, que por hacer esto, no tenía paz. Si no accionaba, me sentía culpable. ¿Y qué es lo que cambió desde ese día que me sentí así a cuando tuve mi punto de quiebre, lo cual es un proceso que es muy posible que sí lo debas pasar para que evoluciones hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que diferencia? Es que dejé entrar a Dios a mi vida. Le abrí la puerta y Él entró como un caballero y me transformó en la mujer que hoy en día estoy muy orgullosa y la sigo construyendo. Así que en este video quiero enseñarte la importancia de tener la presencia de Dios. Ya hace un mes que me acabo de mudar. Es sorprendente cuando dejas entrar a Dios a tu vida, cómo te puede transformar y con las bendiciones que conlleva. Pero mucha gente aún está dormida o dice creer en Dios, mas no obedece. Antes de tener esa versión que hoy en día pueden ver, yo antes no creía en Dios. Yo le llamaba universo, ley de atracción, la energía, pero siento que Dios poco a poco se fue disfrazando de eso, de esos términos, porque al fin y al cabo Él era Dios. Hoy en día sé que Él era la persona que me condujo hasta acá, que yo por mis decisiones, por tomar todo ello, vivía ese infierno. Dios siempre estuvo ahí, solo es que yo no lo dejaba entrar o aún no tenía el nivel de conciencia suficiente para entender que hay algo mucho más poderoso que nosotros. A veces el ser humano piensa que somos superiores, que somos los jefes del mundo, que todo lo que hemos podido conseguir es sobre nuestros esfuerzos, pero no, es porque Dios decidió darnos. Y reconocer eso no es ser humilde. Y en la Biblia siempre dice ser humilde para aprender. Humilde no solo es, mucha gente piensa que es no tener dinero, estar en la pobreza, pero no. Cuando tú realmente vives en Dios, en tu espiritualidad, tú sabes que ser abundante es parte de ello. Ahí será video para otra ocasión, pero es verdad. A veces el ser humano está tan dormido que piensa que todo lo que ha conseguido es solo por Él y solo Él. Así como Dios te da las cosas, también te lo puede quitar. Yo cuando estaba en esa etapa que se me bajaron las ventas, estaba en ansiedad, lloraba todos los días, no era feliz con lo que hacía, yo decía, Dios, ¿por qué me has abandonado? No, no es que Dios me abandonó, Dios siempre está ahí, solo es que yo no tenía la humildad de reconocer que había una fuerza superior que está acá para poder ayudarme, guiarme. Ahí es cuando yo comencé a dejarle entrar a mi vida. Y no, no las cosas malas que te está pasando, no es que Dios te está castigando, tú mismo lo has provocado por tus propias acciones, porque a veces Dios te dice A y tú haces B, por poner otras cosas primero, por no reconocer que Dios está en tu vida. Porque cuando Dios no está en tu vida, comienzas a hacer caso a cualquier persona, comienzas a hacer caso a los falsos profetas. En el mandamiento dice, no adores a falsos dioses, tu Dios es celoso. Cuando dice eso de celoso no es de que es una persona tóxica o el concepto humano que nosotros tenemos, sino es de que la única fuerza que tienes que reconocer es Dios y vas a tener que comenzar a hacer caso porque Dios que es tu creador, Él sabe lo que amas, Él sabe lo que te gusta, Él sabe incluso tus sueños antes que tú lo sepas, porque adivina, ¿de quién crees que es ese sueño? Es Dios que quiere experimentarse, así que Él sabe cómo guiarte, pero tú a veces, por no reconocer a Dios en tu vida, nuevamente lo recalco,
comienzas a hacer otra cosa. Y por consecuencia, causa y efecto, comienzas a ver los frutos de esos actos. Y esos frutos son amargos. Y recuerda que los frutos de Dios siempre, siempre van a ser dulces, van a ser amorosos, van a ser saludables para nosotros, para nuestra alma. Cuando dejas entrar a Dios a tu vida, no comienzas a dejarte llevar por las emociones o hacer caso a personas que prácticamente no te están guiando a tu propósito. Dios sabe tu propósito, Él te guía. Solía pasar que a veces yo hacía caso a personas, claro, está bien por los consejos, ¿no? Tú puedes recibir consejos y todo ello es excelente, pero a veces yo hacía caso a ciertas cosas que a veces yo no quería o incluso iban en contra de mis valores. ¿Qué pasaba ahí? Que yo ponía a esas personas primero que a Dios. Dios me decía desde arriba, ¿no? Como que, no, hija, por ahí no es, te vas a chancar, te vas a tropezar, pero tienes que aprender. Cuando yo tengo una idea, cuando quiero hacer algo, o incluso escucho el comentario de una persona que me aconseja y todo ello, primero lo paso por el filtro de Dios. Sí o sí. Siempre la manera que yo hablo con Dios es espectacular. Cuando tú comienzas a alinearte, comienzas a obedecer, comienzas a hacer las cosas que agraden a Dios. Por ejemplo, cuidar tu físico, entrenar, comer saludable, comienzas a alimentar también tu mente de cosas que te nutran, podcasts, audiolibros, libros, incluso la Biblia. Comienzas a conectar mucho más con Él. Eso es lo que a mí me funcionó. Y cada vez que tengo una idea, yo le digo, Dios, ¿está bien esto? ¿Es tu voluntad o es la mía? Házmelo saber. Quiero que te experimentes a través de mí. Y cuando siento ese amor, ese cosquilleo que es como que con esa certeza de que ya, ahí es cuando actúo. Cuando tú escuchas palabreríos en tu mente que no se van a burlar de ti, que no, eso está bien, no vas a vender, no vas a hacer esto, ese es tu amigo el diablo. Que si tú le haces caso, no vas a evolucionar, no vas a crecer, vas a retroceder y te vas a quedar en la misma situación donde estabas. Porque el diablo no quiere que avances, porque si tú avanzas, él pierde un súbdito y a él le conviene tener todo el mundo controlado. Prácticamente toda la población está controlada por él. Así que no te sorprendas que cada vez que conectes con Dios y tengas esa certeza de ser algo muy distinto a lo que estás acostumbrado, comience a aparecer el miedo, porque el diablo no te va a querer soltar. Cuando comienzas también a congeniar más con Dios, Él está en tu vida. Aparte que ya dejas de sentir ansiedad, yo siento que las personas que sienten mucha ansiedad, mucho odio, rencor, es porque Dios les falta en su vida. Vas a comenzar a co-crear con Él. Vas a entender que las cosas materiales que tú deseas, o incluso esos sueños, esos reconocimientos, eso que tienes en mente, que seas esa influencia reconocida, que des esas mentorías, que tengas un negocio exitoso, muchos de ellos son deseos de Dios, que quiere que tú lo experimentes. Pero entiende que Dios te lo está prestando. Dios te está prestando todo, te está prestando tu físico, tu espíritu, tu alma, la casa donde estás, porque al fin y al cabo cuando nosotros nos vayamos a la otra vida, no te llevas absolutamente nada, así que todo es prestado. Tienes que entender lo que hoy en día tienes, es porque Dios te lo dio. Ahora que ya entiendes de que Dios te da esas cosas, dependiendo del nivel de conciencia, porque si hoy en día quieres, no sé, tanto dinero, y si aún no lo tienes, es porque Dios sabe que tú no estás preparado. Porque si te va a dar, te va a destruir. Como personas que ganan la lotería, ganan millones y de ahí quedan más quebrados de lo como estaban. Así que Dios simplemente te está protegiendo. Y bueno, cuando comienzas a co-crear con Él, entiendes que Dios es tu equipo. Es como una empresa. Yo lo veo así, ¿no? De que son dos socios, tú, Dios, tú vas a accionar, vas a trabajar, vas a actuar y sentir como esa persona de atracción para que des ese salto cuántico y Dios pone el tiempo. Dios va a decir, veo que ya estás vibrando como esa persona, veo que estás pensando, estás sintiendo, estás accionando
veo que has ganado el nivel de conciencia suficiente para sostenerlo, así que yo te doy. Así que si aún no tienes esa manifestación, mi amor, no te preocupes, que es cuestión de tiempo. Lo único que tienes que hacer no es obrar con tus sacrificios y más acción, sino demostrarle a Dios que tú eres esa persona apta de sostener ese sueño, ese anhelo, esa manifestación. Cuando tú comiences a trabajar con Dios, vas a entender que cuidar tu energía es sumamente importante para que eso se logre. A veces las personas piensan de que para obtener algo es solo por nuestros esfuerzos, que tenemos que accionar sin dormir, que tantas publicaciones, que tanto esto, si no, esto sí, que si no duermes porque no has trabajado lo suficiente, que no sé qué. Ya saben esos discursos que yo por un momento me los comí y terminé súper cansada, drenada, infeliz, con ansiedad, ya saben mi historia. Entendí que Dios no quiere eso. Dios, que es tu padre, ¿tú crees que va a querer que no duermas, que no comas, que estés en ansiedad, en preocupación, que te sobreesfuerces, que te gastes? ¿Por qué? ¿De dónde creen que viene eso? El de abajo, el malo, el feo, el diablo. El diablo va a querer que te canses. ¿Cómo es a veces el diablo, cómo se disfraza de todo? El diablo va a querer eso, que te desgastes para que ya no tengas energía, para que conectes con Dios y con tu propósito. Porque en la paz escuchas a Dios. En la paz es donde está la creatividad. Ojo, no estoy diciendo de que simplemente vamos a pensar, visualizar y hablar con Dios. También como somos seres humanos vamos a tener que trabajar, pero un trabajo con propósito y con intención, sobre todo con intención. Como dicen, no es la cantidad, sino la calidad. Y lo mismo quiero que se te quede bien en claro, que también tienes que hacerlo en tu negocio. Busca la calidad en vez de la cantidad. Te lo vuelvo a repetir. Cuando comienzas a trabajar con intención, y sobre todo la persona que hay detrás, porque no hay negocio millonario, sino la mente millonaria, la persona que hay detrás. Porque esa persona, Juanita, vende más que yo. Es por el nivel de conciencia que hay detrás. Es la persona que hay detrás. Cómo son sus valores, cómo son sus pensamientos, qué es lo que siente. Y la acción. Por ende, tiene los resultados. Mucha gente se basa mucho en los resultados, lo cual es dañino para el alma, para el cuerpo, para la salud. Así que de corazón les digo, mis chicos, ojo con eso. ¿Está bien? Y bueno, cuando tú comienzas a co-crear, comienzas a accionar con intención, en tu paz, comienzas a respetar tu cuerpo, a cuidarlo, a descansarlo, a llenarlo de mucha, mucha alimentación mental, espiritual, saludable. Cuando Dios dice, veo que tú ya estás preparado, así que te lo voy a dar para que lo sostengas. Y así tú co-creas con Dios. Yo cuando manifesté este departamento, chicos, en sí, al principio pasé unas cosas, pero nunca creí que iba a ser tan rápido. Recuerden que para Dios no hay imposibles y para Dios te puede cambiar la vida, sí, pero tienes que demostrarle a Dios, literal, hacer su voluntad, que tú estás preparado para esto. Yo anhelaba desde siempre, sí o sí, mudarme. No llegó como yo lo había planeado, llegó como Dios lo planeó, porque los tiempos de Dios son perfectos. Yo sentí el llamado de irme de mi casa porque ya era hora que yo evolucione. Sabía que mi casa no iba a crecer lo suficiente y ya sentía ese llamado de que ya podía ser autosuficiente. Y ahí es cuando Dios me dio la oportunidad. Y hoy en día ya sé el por qué. Incluso Dios me ha dicho, graba ese video, habla de esto. Yo ahorita estoy usando mi cuerpo como un portal. Siento de que Dios me está utilizando a mí ahorita como un instrumento para decir de lo que realmente necesitas saber. Si tú estás en este video, no es por casualidad, es por causalidad, porque alguna vez tú lo has pedido. Dios alinea todo. Dios es perfecto, Dios es glorioso. La gloria de Dios es hermosa. Yo siempre digo, o sea, todo lo que hoy en día tengo, la mentalidad de la mujer que soy, es gracias a la gloria de Él. Siempre. Esta casa en la que estoy es prestada porque es de Dios. Y la manera más hermosa de glorificarlo es que me use como portal
y enseñar su palabra, enseñar todo lo que Él me ha enseñado para que tú puedas evolucionar. Y bueno, ese es un poquito del video. Espero que te haya gustado. Y déjame acá en los comentarios si sientes que has sido dominada por el demonio muchas veces. Yo he sido la primera literal y aún seguimos en ese proceso. Y coméntame si vas a dejar que Dios entre en tu vida. Quiero que me comentes. Dios entra a mi vida y transfórmame. Si tú no lo escribes, no se te va a quedar en el subconsciente. Escríbelo para que no se te olvide. Te quiero mucho y te amo.